Por ejemplo, mis abuelos vinieron en el año 1910. ¿De dónde? De Polonia, de Europa. Sí. Mi papá vino con 7 años. Él era del año 1902, parece, sí. Que vino mi abuelo, la abuela y mis tíos, mi papá y mis tíos. El mayor era el tío Stanislao, después venía papá Francisco, la tía Estefanía y el menor era Leopoldo, los hermanos de él. 4. 4, sí. Y, por ejemplo, vinieron, no sé, por barco, dice que le llevó como un mes o más para venir de allá. Y ellos salían de allá y no sabían dónde iban, sino decían a América. Salían a América, que sería, por ejemplo, mayormente quedaban en Brasil o Estados Unidos. Y él no sé qué, se le ocurrió, venía y vino a la Argentina. ¿Cómo se comunicaban? No sé decirte cómo. La cuestión que acá al lado de nuestra chacra había un paisano de él que se llamaba Pedro Tarnowski. Le dijo, venía a Argentina y venía a Misiones, tal y tal parte. Y bueno, que con todo era por barco. Y bueno, de un barco al otro, cada vez menos caudal, ¿no es cierto? Que vino a bajar en Corpus, en el puerto Remanso, no Puerto Maní, sino Puerto Remanso. Ahí se dice como remisero, sabían uno que tenían carro, y cada que llegaba al barco aprovechaban y traían los pasajeros. Y ahí le trajeron el Tarnowski, no sé por eso cómo se ubicaban, le decían que él venga a un lote cerca de ellos, porque Tarnowski estaba acá, que después lo último era de Arturo Tucinquevi, la chacra hasta ahora es. Y ahí ellos vinieron, él vino el carro ese le trajo a la casa de don Pedro. Y bueno, y de ahí, antes no se compraba eso, sino se solicitaba el terreno. Y ahí le dijo Pedro Tarnowski solicitar, no sé de dónde era que hacían, en la 50 Italia acá. Y bueno, y ahí le ubicó acá en este lote 60. ¿Qué sería lote 60? ¿De qué colonia es esta? Corpus. Colonia Corpus. Corpus. Lote 60, sí. Y bueno, te digo así que desde 1910, toda la generación de él estamos acá en este mismo lote. Mira vos. Que fue, por ejemplo, se crió papá, llegó a casarse, quedó acá. Bueno, se casó el papá con mi mamá, era Julia Uber, de Apóstoles. ¿Cómo se conocieron con Julia Uber? Porque en Corpus había una gente, una familia, Dombrowski, que eran gente de plata, pero no podían tener familia. El padre en aquel entonces era el padre Cuchera, que estaba en Apóstoles. Él venía a caballo de allá a dar misa por acá, qué sé yo. Y esa gente querían una chica o algo para compañera de esa familia. Y ahí el padre ese, mi mamá quedó huérfana, eran 9 hijos. Y mi mamá tenía 9 años, le trajo el padre Cuchera para esa gente. En carro de Apóstoles, en carro le trajo hasta acá, sí. Bueno, la cuestión que se fue criando, 9 años quedó, se fue criando, papá de Corpus. Y ella allá en Corpus se conocieron, ella de Apóstoles, pero estaba acá. Y ahí se conocieron. Mamá tenía mucha diferencia de edad. Papá tenía 32 años y mamá 19. Sí. Y ahí se llegaron a casar. Y bueno, y quedaron acá, de los cuales salimos nosotros otra vez. Que salió mi hermana Marta, Mariano, Carmen, Maruca y Cacha. 5 hermanos éramos. 4 mujeres y yo el único varón. Quedamos acá. La cuestión que papá, mamá falleció acá, quedé yo, ¿no es cierto? Y bueno, y la cuestión que de mí otra vez, tuve la suerte de Dios, le agradezco siempre a la Virgen de Fátima, me casé con una de Apóstoles, una maestra que vino a trabajar acá en el Colegio de Fátima. Sí, ella es descendiente de los Oriansky, por ahí si le suenan, cosas así. Sí. Oriansky, pero de Apóstoles. Y bueno, como yo nunca pensé
que me podía haber casado con una maestra, porque yo siempre era chacrero, ¿viste? Y así, en una calaña baja, comparando con una maestra. La cuestión que relacionamos y nos casamos. Y bueno, ahí seguí yo otra vez en la casa de los abuelos allá. Como papá y mamá ya no estaban, quedamos nosotros. Y bueno, y de ahí salimos otra vez de la familia, que son 4, que serían Mariela, Víctor el que tiene el aserradero ahí en la vuelta de Gustavo, y Luisa, la que está conmigo acá. ¿También maestras sus hijas? Las 2 maestras, sí, salieron por la mamá. Sí, y los hijos salieron por mí porque todo medio industrial es leto. Porque Gustavo quedó con el aserradero de camión, y Víctor camionero. Ah, mira. Sí, tiene camiones en la ruta, maneja él. Y gracias a Dios, sí, estamos todos bien. ¿Y cuántos nietos tiene? ¿Cuántos nietos? Ahí después, Bueno, después contamos. De una tanda y después hay más, sí. Bueno, y toda su vida entonces en la chacra, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué plantaciones? ¿Qué...? Y bueno, en ese tiempo por ejemplo, la hierba. Yo de la hierba me hice, por ejemplo, teníamos el secadero de hierba y se hacía plata, hacíamos la hierba era. Y ahora decayó tanto que la hierba no tiene valor, ¿viste? Yo, por ejemplo, para no estar de vale, me rebusco. Tengo el aserraderito y horno de carbón, y hacemos paneles de tacuara, que tengo, justamente ahora están cortando, el aserradero está trabajando, carbón también tengo, y es un rebusque. ¿Para qué son los paneles de tacuara? Y no sé, nosotros vendemos para uno de roca que manda a Buenos Aires. Sí, los paneles de tacuara. Y también es un rebusque, ¿no es cierto?, que se hace, y así todo acá en la zona. Por ejemplo, la mandioca también bajó tanto el precio que también era una entrada para la chacra. Pero, por ejemplo, la vida de hace 3 años atrás, por ejemplo, está menos precio que hace 3 años la mandioca. Y así se rebusca. Bueno, y usted con 85 años se levanta todos los días. ¿A qué hora? ¿Cómo es su rutina? Sí, bueno, por ejemplo, ellos van a las 6, salen. Pero siempre Luisa, antes de ir, va a mi cama, me despierta, ve cómo yo estoy y me da la indicación. Ahí en la heladera queda tal y tal cosa. Hoy me dijo, viste, que en la heladera quedó la molida, entonces hace un fideo o algo así, porque él tiene que estar comido para cuando ellos vienen para llevarlo al colegio. Y bueno, y yo soy, por ejemplo, en el aserradero, como ayudante ya de los que trabajan en el aserradero, y dirigirle a ellos lo que están haciendo, ¿no es cierto? Ahora a la tarde me quedo libre, ya puedo hacer lo que quiero hacer, puedo ir a la chacra lejos, porque a la mañana no, porque estoy en expectativa de Nahuel. Sí. ¿Y qué hace a la tarde? ¿Qué actividades hace? Y bueno, ahora mismo estuve preparando la motoguadaña, no sé si ustedes conocen la motoguadaña, sí. Y bueno, mayormente con ese trabajo, por ejemplo, si es donde están las plantaciones de maíz o mandioca, le voy limpiando, o si hay que, por ejemplo, con el tractor hay que arrimar rollo al aserradero, o cargar madera de acá, llevar a roca, tablas, algo así, eso. Sí, con el tractor me defiendo. Ahora ellos no me dejan salir nomás a la ruta. Claro. Por el cuidado, esto sí. Pero acá en la chacra ando así como andaba, sigo andando. Sí. ¿Y cómo fue esa vida en la chacra de tantos años de trabajando y trabajando? ¿Le gustó? Sí, a mí me gustó. Porque te cuento así, por ejemplo, mi estudio, porque me gustaba la chacra. Acá íbamos a la escuela 31, y a 4 kilómetros íbamos a pie. Claro. Pero había hasta 4º grado. Bueno, ¿qué hizo papá? Yo digo, el gasto que él hacía por mí, digamos, yo le agradezco. En lugar de, yo podía ir acá a Roca, terminar 5º y 6º, no, al colegio Roque González de Posada. Muy bien. Interno. Bueno, ahí terminé 5º y 6º. En aquel tiempo había eso. Y bueno, él quería que yo siga estudiando, y ahí era todo interno, ¿viste? Lo del interior era muy interno. Y yo no quise seguir estudiando.
pero yo tenía 12, 13 años por ahí. Y para la secundaria papá me inscribió todo y me llevó. Y yo no me hallaba, no quería, porque yo ya era acá tractorista, manejaba camión, tractor, todo eso, y estar allá no me gustaba. Agarré y un descuido de los, porque era de los padres, de los curas del colegio, y había profesores de afuera. ¿Qué hice? Me escapé de allá, vine, papá no me dejaba plata a mí, pero ojo, éramos conocidos con el dueño del colectivo Ciervo, Víctor de Rufiñá. Bueno, me vine a la parada, en ese tiempo la parada estaba sobre Uruguay y Mitre, así en la esquina. Bueno, llegué hasta ahí y le digo al chofer yo sabía la hora que salía, ¿me puede llevar, don Tatita? Le dije, a casa papá le va a pagar el pasaje, yo no tengo plata. Sí, subí, campeón, subí, bueno. Me vine, me bajé acá, vine acá. Cuando mamá vio, me dijo, ¿qué vos hiciste, Lito? Y yo no me hallo allá, mamá, yo no quiero tal. Pero mi papá, ¿qué va a decir ahora, papá? Papá estaba en la chaca. Cuando vino él, mamá le contó, se enojó, me dio una churra a mí, me cargó otra vez en la camioneta el otro día y me llevó de vuelta. Y ahí fue peor porque papá medio le cafeteó a los curas cómo él deja al hijo allá, que se pueda escapar, un peligro. Bueno, y ahí fue peor porque me acuerdo el padre Antonio era el director de la primaria de nosotros. Y me encerró en un aula y yo vi que ya le pasó llave en la puerta y me quiso pegar porque lo que yo hice. Bueno, la cuestión que yo me defendí, le dije, ni mi papá no me pega, vos no me vas a pegar, que esto, que aquello. Y bueno, y ahí me llamó al escritorio y me aconsejó, tu papá gasta plata por vos, quiere que vos seas de todo para tu bien, no es para nadie, sino para tu bien, me aconsejó. Me largó. Me amargué ahí, no me hallé. Al otro día me escapé otra vez de vuelta. ¿Por dónde yo salía? Porque por la entrada ahí no, porque siempre estaba custodiado por uno de ellos. En el fondo del sitio de ellos estaban trabajando en la obra todavía del colegio. Era la entrada del personal y camiones con cemento. Eso. Yo aprovechaba al mediodía cuando íbamos todo al comedor. Yo me quedaba escondido en el baño. Y ahí me escurría y me venía otra vez. Vino, ahí sí. Mamá ya lloraba. Y dije, papá, lo que va a hacer ahora con vos. Yo le digo, si papá no me quiere acá, yo voy a ir a trabajar afuera a cualquier lado, pero no voy ahí más. Y mamá le comentó eso. Entonces, ¿qué él me hacía? No me dejaba manejar más ni el tractor, ni el camión, nada, sino todo trabajo pesado, con asada, daba a plantar maíz con la máquina, pero nada de las máquinas, para que yo me piche y vaya. No consiguió conmigo eso. Y bueno, y así le dijo a mamá, no, dijo, él no va a ir, dijo, lo que yo ya hice con él, y él nos entrega, dijo, no va a ir. Y de ahí me quedé plantado acá y me gustó eso, y me gusta y me sigue gustando. Qué bueno. Sí, por eso digo a los hijos, le digo a veces a ellos, no hay que decir y vos tenés que ser así o así. Hay que ver qué es lo que quieren ser ellos. Entonces, en la vida les es fácil, ¿no es cierto? Porque ponerle a mí que me hayan hecho maestro, no sé qué iba a hacer en mi vida. Claro. Ahí está el hijo de Pascual, el que era mecánico. Así también el papá era mecánico y la mamá maestra. Sí. Y bueno, y él siempre, el guricito atrás del papá, ¿viste? Andaba bajo los autos sucios, todo con aceite, y ella le aconsejó, me dijo, mira, mi hijo, tenés que ser como tu mamá, bien vestidito, subí en el coche, te va al colegio, al trabajar y venís, no como tu papá, fíjate, sucio, todo con aceite tirado bajo el auto, así, no. Y bueno, ella le exigió y él estudió, llegó a ser maestro, y dice que cuando se recibió le entregó el título a la mamá y él se fue al taller con el papá. Y bueno, y el papá murió y él quedó con todo el taller ahí en Pipó. Mira. Sí, por eso digo, hay que ver qué es lo que te gusta. Claro. En mi vida me gustó y no me olvido, y hay que dejar que sea
el servicio militar. Yo hice el papá, mamá no quería porque qué sé yo, que un peligro, y yo quería hacer. Y bueno, tuve toda esa suerte así también. En el primer sorteo no salí libre. Acá mamá, papá contento, todo eso. A los 2 meses por ahí vino otra vez otra incorporación y me tocó hasta el sorteo 66, 066 era mi sorteo. Y bueno, de ahí me incorporaron. Tuve la suerte de quedar en Posada, no en el regimiento, sino en el distrito militar que estaba sobre esa calle Félix Sara, por ejemplo, que pasa frente a la gobernación y la plaza para abajo, Félix Sara, sí. A 2 cuadras para abajo, ahí estaba la oficina del distrito militar, se llamaba. Éramos 28 soldados. De tal manera que eran todos, por ejemplo, ahí de Posada, en ese tiempo no había estas cosas, sino todo era máquina de escribir. Bueno, de los 28, yo como era del interior quedé como chofer y los otros todos eran oficinistas, porque ahí el distrito era el centro, ponerle como dice, el centro de cómputo de comunicación de todos los otros regimientos, que habían Apóstoles en Península, en no sé qué parte ahí, y todo eso se reunía en el distrito y ahí hacían todo cosas. Los informes. Sí, bueno, había como una oficina, un galpón así, se llamaba el archivo, que era todo en máquina, en carpeta y al archivo eso. Y bueno, y yo estuve 14 meses incorporado. Entonces muchos me preguntan a mí si yo me hago vacaciones. Yo le dije, sí, yo tuve vacaciones. Y le dije, 14 meses corridos tuve vacaciones. ¿Y cuándo? Y bueno, cuando hice el servicio militar, porque en la forma que se trabajaba en la chacra, y ir allá, y yo solo manejaba, para mí era unas vacaciones, porque... ¿Y sí? ¿Y usted está de acuerdo con el servicio militar? Sí, estoy de acuerdo. Porque, por ejemplo, yo quisiera que vera, porque el servicio militar no es, yo le tomé así, es una educación, respeto, sí, acoso y te forma la persona. A mí mismo me formó, por ejemplo, yo antes de eso me gustaba el baile, la vagancia, no respetaba, papá me decía una cosa, otra cosa, yo venía tarde, no venía. Y sin embargo allá no, allá vos aprendés educación y después no hay eso de que te dice, fulano, vos tenés que saltar ahí, allá, no, ya voy, espera un poco, eso no hay, tenés que cumplir y vos aprendés y te queda eso, te queda, por ejemplo, a mí mismo me molesta cuando le llaman, por ejemplo, y te contesta así, ¿no es cierto? Tenés que obedecer y ir, sí. Claro. Y después la obediencia, eso todo, para mí el servicio militar es una educación y formación de la persona. Mirá vos, Sí, interesante. sí. Ojalá que pueda, no sé por qué eso, si es por presupuesto del país o por qué. No, fue por esa muerte de ese soldado Carrasco, ¿se acuerda? Ajá. Ahí fue donde se desmadró todo y... Sí. Porque no es, muchos dicen que te van a enseñar a matar gente, no es eso, al contrario te enseña ahí. Mirá vos. Y así nomás es la vida. Y después vino y siguió en la chacra entonces. Seguí en la chacra, sí, bueno, sí que vine con 20, 21 años y ahí todavía vagué unos 2 años más por ahí. Sí que nos conocimos acá con era 24 años, yo tenía por ahí. 25, Sí, ella no estaba. Sí, y bueno, tenía 24 años, no sé cómo, y era muy allegado al colegio, porque cuando se empezó a trabajar ese colegio yo tenía 15, 16 años por ahí. Y acá papá me mandaba con el camioncito a ayudar a arrimar materiales, ladrillo, tierra, todo eso para que ese colegio salga. Entonces era todo ayudado por la comuna, no sé. Sí. Y ahí estaba la maestra. Y ella era maestra. Y bueno, pero nunca pensé, yo seguía una maestra nueva, yo veía que vivía en el colegio. Ella se escapó de allá, porque la mamá le quería hacer casar con un tipo de allá, pero ella me contaba. La mamá, viste, quería porque vivía a una cuadra de la casa de ellos, en pleno Apóstol, en pleno centro.
El tipo tenía negocio, coche, bien presentado, era todo. Pero que ella me decía, él tenía 32 años y ella 20, 21. Y dijo, era un gordo, así, así. Yo le llegué a conocer porque él le persiguió de allá, se enteró y venía acá atrás de ella. Ella se escapó. ¿Cómo relacionamos más? Mi hermana, la menor, estudiaba en el colegio y ella le decía así los sábados, domingos, yo no puedo ir a tu casa, dijo. Y era para escaparse del tipo, porque Claro. el tipo venía al colegio. Y bueno, venía acá y bueno, una maestra ahí, yo nunca, no pensé, yo seguía a mi hijo. Sin embargo, despacito empezamos a relacionar y no entiendo, hasta ahora no sé si por qué ella me llegó a querer a mí, ¿no es cierto? ¿Y cómo fue? ¿La tierra en tantos años se fue deteriorando un poco o ustedes fueron tratando de mejorarla para mantenerla siempre? ¿Cómo? Y no, sí, ¿no es cierto? Fue, qué sé yo, con el pino más o menos se mantuvo la tierra, ¿no es cierto? Porque no le agarró tanto sol ni tanta suciedad. Pero, como vos decís, igual que la persona se fue deteriorando, ya no es más lo que era, ¿no es cierto? Para poder tener buenas tierras hay que muchos químicos hay que usar, mantenerle con muchos, agregarle abono, todo al hierbar, porque si vos le dejas así, se deteriora. Sí, con el sol y la lluvia. Con decirte así, por ejemplo, acá esto que yo te digo recién, un vecino que era de Duda, eso pasó así de herencia a herencia que quedó pitana. Ahora, y estuvimos hablando con él tenía hermosos yerbales, tenía ahí que hizo, fundió toda la hierba y está plantando palta, la palta grande, dijo que va a ser mucho más rentable Y capaz. que la hierba. Bueno, otro me dijo, por ejemplo, Garbage, también hablando así, me dijo, no, dijo, yo le metí motosierra, encalleré todo, quemé, dijo, y estoy plantando zapallo, me dijo. El zapallo por año me da 3 veces más de lo que me daba la hierba, porque él tiene invernadero y tiene camiones que lleva los productos a Posada, Oberá y no sé qué otra cosa más. Entonces planta lo que le conviene y compara con la hierba. Convengamos que es mucho más laburo Claro. Sí. mantener Sí. algo de zapallo que la hierba. Sí, Tenés que seguro. estar todos los días, pero bueno, hay que ver las opciones, reinventarse para poder seguir, Tal cual. para tener, sí. Ajá. Y sí, por eso digo, una lástima acá. Yo no sé si de consumir se consume lo mismo. Es por la hierba que entra de Brasil, acá a la Argentina. Pero igual hay mucha producción de los grandes Sí. molinos, De los grandes, sí. todo lo que Andresito plantaron. Ellos hablan de 1500 hectáreas arriba, antes no existía esa. Y Sí. más en la zona Ruta 14, ¿no es Sí. cierto? Aquella zona tirando que es sobre la Ruta 12. Sí. ¿Vos querés hacer alguna pregunta? Bueno, para ir terminando, entonces fue feliz acá en esta zona, en esta chacra, en esta... Sí, gracias a Dios, sí. Feliz de todas maneras, económicamente y familiarmente. Sí. Familiarmente también con la comunidad también, ¿no es cierto? Fui feliz, nunca tuve un problema, ninguno, sí. Mis padres, qué sé yo, fallecieron, pero en buena forma. Papá falleció a los 92 años, ya maduro. Mamá falleció antes, con 68, algo así, tenía enfermedad. Pero sí, soy... Son de buena madera. Sí, fui feliz y sigo siendo feliz, no sé, hasta mi final, ¿no es cierto?